muy extenso. Efesios 5. Efesios 5, por favor. Efesios 5, hay dos aspectos, dos áreas que quiero retomar de estas escrituras. Ya en muchas ocasiones hemos compartido, hemos estudiado estos versículos, esta porción. Esta porción que vamos a leer se titula Someteos los unos a los otros. Amén. Y hablando específicamente de este tema, ¿verdad? La relación entre hombre y mujer, los conflictos, las dificultades que se enfrentan en la convivencia cotidiana. Amén. Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pueden sentarse. Amén. Así que definitivamente, hermanos, en la experiencia, a través de la historia, vemos deficiencia en las dos áreas. Porque no vamos a hablar solamente de que la falla en la mujer de someterse al varón, por, como hemos estudiado, tratar de imponer su gobierno sobre él, amén, que es parte de la caída inicial, del pecado inicial. Pero también hemos visto a través de la historia que el varón falla en amar a su mujer. Porque el modelo es como Cristo amó a su iglesia. Amén. Y le preguntamos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo la amó? Pues dando, entregándose a sí mismo. La puso primero que su propia vida. ¿Sí? La sustenta, hemos leído aquí, la cuida. Amén. Como cuida su cuerpo. Amén. Entonces, en las dos áreas vemos deficiencias, hermano. Amén. Y esto es lo ideal. Esto que acabamos de leer es la teoría, como siempre decimos. La teoría es bella, la teoría es muy atractiva, pero donde se va a fallar es en la práctica, ¿verdad? Y vamos a abarcar esas dos áreas. Lo que es la sumisión en general, la sumisión bíblica, porque la sumisión no le corresponde solamente a la mujer, ¿verdad? Pero nos corresponde a todos someternos los unos a los otros. Amén. En el tiempo que estamos viviendo, es uno de los conceptos más difíciles. Una de las ideas más complicadas de aceptar en la palabra de Dios es el caso de la sumisión bíblica. Sumisión, ¿no? Como que asusta, ¿verdad? Sométete o someternos. Amén. ¿Sí me explico? Las enseñanzas o ideologías o filosofías modernas van completamente contraria a esta enseñanza, a someternos. Amén. La sumisión no se limita solo a las mujeres con respecto a sus esposos. Amén. La Biblia habla de diferentes autoridades a las que debemos someternos. Por ejemplo, los cristianos deben someterse unos a otros, como lo leímos aquí. Amén. ¿Qué es someterse? A ver, Kevin, ¿qué es sumisión? ¿Qué es someterme? El que tú te sometas a alguien. ¿Qué significa? Cualquier idea que te venga en mente. Someterte a alguien, ajá, pues es... ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, la autoridad en tu salón de clases, ¿quién es? El maestro, ¿correcto? ¿Cómo tú te sometes a esa autoridad? Si tú quieres llegar tarde, por comodidad, no, tú tienes que llegar temprano, ¿verdad? Por sumisión a esa autoridad, porque después de tal determinado tiempo ya no te deja entrar al salón de clases, ¿correcto? Entonces,
A ti te gusta, no es que te guste llegar tarde, pero a ti te gustaría llegar tarde. Pero por sometimiento o por sumisión a esa autoridad, tu gusto, tu placer o lo que a ti te gustaría, tienes que rendirlo para aceptar y hacer lo que la autoridad, en este caso tu maestro, dispone, ¿correcto? ¿Sí me explico? Amén. Eso es someterme, ceder mi voluntad a la voluntad de otro, mis deseos a lo que otro determine, ¿correcto? Amén. Mis intereses, inclusive en muchos casos, al interés o al deseo, a la voluntad de la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Amén. Tenemos que ceder nuestras opiniones, lo que yo pienso, para aceptar lo que piensa otro o lo que opina otro. ¿Sí me explico? En determinadas circunstancias. ¿Correcto? Entonces, si se da cuenta, hermano, la sumisión es práctica todos los días de nuestra vida. Hay algo a lo que tenemos que someternos y de hecho nos sometemos. Amén. Para vivir en una, digamos, armonía, en un orden. ¿Sí? Porque si no nos sometemos, entonces cada quien vamos a hacer lo que nos plazca. Y eso se llama, en términos comunes, coloquiales, anarquía. Amén. Cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que desea, sin tener en cuenta a ningún tipo de autoridad. Pero Dios ha puesto autoridades sobre todos nosotros. Amén. Y la sumisión es en general. Amén. Los cristianos deben someterse unos a otros. Va a haber momentos en que mi opinión la tengo que rendir, la tengo que, ¿sí me explico?, someter a la opinión de algún hermano. ¿Sí me explico? En el trabajo es igual. Amén. En todos los lugares donde nos desenvolvemos hay autoridad que Dios ha puesto. Y sobre una autoridad, usted dice, yo soy autoridad, aquí hay otra autoridad más grande que usted. Y la mayor autoridad es Dios. Amén. 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 Mayor autoridad que Dios no la hay. Amén. Amén. Y de ahí, de esa autoridad, Él ha delegado diferentes autoridades respecto a los diferentes lugares donde nos desenvolvemos. Amén. Correcto. Debemos someternos precisamente a nuestras autoridades, como dice Romanos 13:1. Correcto. Amén. Debemos, sobre todo, someternos a Dios. Amén. Como lo dice Santiago 4:7, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Pero esta palabrita, sumisión, amén, hoy en día suena inclusive hasta como una palabra ofensiva. Amén. Porque someterse para la gran mayoría trae pensamientos de degradación, ¿sí? Trae ideas de humillación forzosa que arrastra a la persona que se somete a un comportamiento que lo denigra, ¿sí? Que lo humilla, pues, que lo denosta, que le quita valor, lo despoja de valor humano. Esa es la idea que muchos tienen hoy día respecto a su misión. Someterse, pues. Amén. Pero el sometimiento bíblico es muy diferente a lo que opina la gente hoy en día. Amén. Y es lo que queremos ver. En esta cultura, cualquier acto de sumisión voluntaria es considerado muchas veces como una muestra de ¿qué? De debilidad. Debilidad. Eres débil. ¿Sí? No lo confrontaste. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sino que te sometiste, agachaste la cabeza, eres débil. En otras ocasiones o en otras circunstancias de falta de valentía. O sea, cobardía, pues. Amén. ¿Sí? Parece que el mensaje es: solo los perdedores se someten. O los débiles. Amén. Los que no tienen valentía o valor. Amén. ¿Sí me explico? Los ganadores son los que se rebelan contra la autoridad. Usted ha visto toda la filosofía de las películas hoy, de Hollywood. Cualquier película que vea, el héroe se rebela contra la autoridad. ¿Sí? Y se basan o se respaldan en esa frase que dice: el fin justifica los medios. Así que si la autoridad sobre mí me dice no, amén, pero yo voy sobre algo grande, amén,
y para hacerlo, lograrlo, me tengo que revelar, pues yo me revelo. Y esa es la clave de ser un ganador, ¿sí? Revelarse. O sea, la autoridad debe convencerme a mí de lo que me dice que haga. O debe ser de mi agrado lo que me dice que haga. Amén. Y si no es así, pues está bien que no la respete. Está bien que no la revele. O que me revele. ¿Sí me explico? Que no la obedezca. Amén. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la sumisión no siempre será en algo que va de acuerdo a mis deseos. El mayor ejemplo de sumisión, ¿quién es? Cristo mismo. Cristo se sometió al Padre. Y no porque Cristo haya sido menor que el Padre o haya ocupado una posición de menos valía que el Padre Celestial. Amén. ¿En dónde fue la muestra mayor de sumisión? En el Getsemaní. Que dijo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Amén. Pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Usted cree que humanamente era algo agradable lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo? No, y humanamente Él tenía, porque eso indica que si fuese posible, ahí está, si fuese posible, no sufrir ese sacrificio. Amén. Pero Él dijo: Señor, que no sea como yo, sino tu voluntad. Amén. Amén. Lo cual quiere decir, hermano, que sometimiento, someterse, amén, no siempre va a ser en cosas que a mí me agradan. Yo deseo esto, dijo Jesús, que pase de mí esta copa, pero si no es posible, Señor, Padre, hágase como tú lo dispongas. Amén. Amén. Y yo le pregunto a usted, ¿es que Cristo fue un débil de carácter? ¿Le faltó valentía y por eso se lo metió? ¿Era menos que el Padre? No. Amén. Pero eso nos indica, hermano, que sumisión, o sea, someter bíblicamente muchas veces va más allá de lo que a mí me gusta, o con lo que yo estoy de acuerdo, o con lo que a mí me agrada. Amén. Someterse inclusive implica, ¿sí?, rendir mis deseos. Amén. Rendir lo que a mí me gustaría. Amén. Y obviamente no estamos hablando de cosas pecaminosas ni cosas de la carne. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero en circunstancias de la vida, hermano. Amén. Un pensamiento equivocado de nuestra sociedad es: la sumisión promueve el abuso. Porque si yo me someto, ¿sí?, a esta autoridad va a abusar de mí. ¿Sí? Amén. O lleva a las autoridades a ser dominantes, a ser egoístas. Hermano, hermana, cuando es bien entendida y es bien aplicada, la sumisión tiene una función inclusive protectora. ¿Sí? Porque si yo me someto a la autoridad, eso me está protegiendo respecto a Dios. ¿Sí me explico? Porque es Dios quien puso esa autoridad. Amén. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque cada autoridad es responsable ante una autoridad superior. ¿Sí me explico? Sí. ¿Ven? Por ejemplo, en el hogar, la esposa se somete a la autoridad, que es el esposo. Amén. ¿Quién va a dar cuentas de lo que se hizo en el hogar cuando Cristo, cuando Cristo pida cuentas? Cuando Dios llame. El hombre. El hombre. Amén. Así que, hermana, para usted eso es una protección, es una seguridad. ¿Sí? ¿Sí me explico? No, obviamente no estamos hablando de cosas pecaminosas. Someterme no infiere, no implica al pecado. O sea, una mujer no está llamada a someterse al pecado. No está llamada a someterse al maltrato. No está llamada a someterse al abuso, hermano. Amén. Si la autoridad que Dios ha puesto sobre mí abusa de mí, me golpea, me maltrata, me obliga a hacer algo pecaminoso, ahí es donde la sumisión tiene su barrera. Porque primero y antes que esa autoridad está la autoridad superior.
Amén. Amén. Dios, correcto. Amén. ¿Sí me explico? Amén. O sea, cuando usted encuentre en la autoridad a la que tiene que someterse fallas o errores, ¿sí? ¿Sí me explico? Tenga por seguro que esa autoridad va a responder delante de Dios. Amén. ¿Sí me explico? Pero la responsabilidad de la autoridad, o sea, responsabilidad y autoridad van juntos. Amén. Dios la va a juzgar, Dios la va a demandar, Dios le va a pedir cuentas. Amén. Correcto. Entonces, hermanos y amigos, su misión bíblica es, cuando es bien entendida y bien aplicada, amén, es agradable. Es agradable el hacer tu voluntad, dijo Cristo una vez. Amén. El hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Es agradable cuando lo hacemos bíblicamente. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a entender y comprender, hermano, que su misión es parte del plan divino, del plan de Dios para la humanidad. Amén. Hablando del hogar, cuando una decisión no se puede acordar, no se puede llegar a un acuerdo. ¿Quiénes son las dos autoridades, por así decirlo, en el hogar? El esposo y la esposa. ¿Sí? Cuando una decisión entre estas dos autoridades no se puede acordar, no se puede llegar a un acuerdo, es el líder el que tiene que tomar la decisión. Es el líder. ¿Sí? Amén. ¿En qué vamos a gastar el dinero? ¿Sí? La esposa dice, en esto. El esposo dice, en esto. No hay un acuerdo. ¿Quién va a tomar la decisión? La cabeza. ¿Quién se tiene que someter a esta decisión? La mujer. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios de ese dinero? A la cabeza. Amén. Pero ese es el modelo bíblico. Amén. Y yo usted como esposa, ¿qué tengo que hacer? Someterme a la decisión del líder. Amén. Esa es la sumisión, hermano. O sea, a mí me gustaría gastarlo acá, pero hay un líder aquí, puesto por Dios. Amén. ¿Sí me explico? Sí, a todo esto, hermano, usted dice, nosotros como cristianos tenemos que ver siempre que nuestro defensor es Cristo, es Dios. Y porque a veces uno dice, bueno, si yo no defiendo mi causa, ¿qué tiempo va a ser que yo soporte, verdad? Que sea un esposo irresponsable, ¿verdad? Y ya sea en el caso de administrar o en el caso de esposos también que maltratan no solo con golpes, pero hay esposos que maltratan con gestos, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta qué punto uno puede...? Eso no hay generalidades en eso, hermano. Cada circunstancia y situación tiene su respuesta. ¿Sí? Yo no puedo decir 3 meses, 6 meses, una semana. Cada situación en lo específico tiene su... Por eso la importancia de pedir consejo. Y pedir consejo al líder que Dios ha puesto. ¿Quién es el líder de todos ustedes en lo espiritual? Pastor. ¿Sí? Amén. Entonces, a ti te van a aconsejar, quizá el hermano Esteban lo vea de una manera y te vaya con un consejo. No es que vayas a hacer. No, es que está haciendo. Y el hermano Marco lo ve de otra manera y te va con otro consejo. En la misma situación hay 2 consejos diferentes. ¿A qué vas a acudir? ¿Cuál es tu responsabilidad como persona que se tiene que someter a la autoridad? Ir con la autoridad. Y aunque sea diferente a esos 2 consejos, este es el consejo que tú tienes que seguir. ¿Sí? Porque cuando Cristo venga no le va a pedir cuentas de ti como oveja, ni al hermano Esteban ni al hermano Marcos. Lo va a pedir al pastor. Amén. Así que la gran responsabilidad de la autoridad es esa, que vamos a dar cuentas. Amén. ¿Sí me explico? Ahora, si tú como oveja seguiste el consejo
que no eres del pastor, amén, eso ya a mí, estoy libre de esa situación. Amén. ¿Sí me explico? Pero la autoridad es la que tiene que tomar la decisión. La autoridad es... Ahora, hermanas, cuando esto suceda, ¿cuál es su actitud bíblica? ¿Cuál debe ser su actitud bíblica ante un marido, una autoridad, un esposo que toma una decisión que a ustedes les afecta? ¿No les gusta pelearse? ¿Discutir con él? No. Amén. Una esposa sumisa no va a exceder la posición que Dios le ha dado, no va a exceder los límites de ofrecer un consejo, hermano. En buena forma. Esposo mío, yo opino una opinión. Ahora, varones, las tenemos que oír. Las tenemos que oír lo que opina mi mujer. ¿Sí me explico? Si nosotros no oímos a nuestras esposas, estamos cometiendo un grave error. Porque es un equipo, pues. Es un equipo. El esposo y el esposo son un equipo. ¿Sí me explico? Amén. ¿Sí? Aunque la decisión la voy a tomar yo, a fin de cuentas, pero tengo que oír lo que mi esposa opina. ¿Sí me explico? Como esposa, no debes exceder tus límites de ofrecer el consejo en una buena actitud, de una manera que muestre respeto a la posición que Dios ha puesto ahí, hermano. Esa es la fórmula bíblica, hermano. Amén. ¿Sí me explico? Como cabeza de la familia. Porque a él, usted debe, hermano, permítame, hermano, usted debe pensar esto, hermano, que el esposo, o sea, aparte del privilegio, es una gran responsabilidad la que tiene, porque Dios le va a pedir cuentas a él de todo. Entonces, hermano, en vez de contender y que no, que por qué no vamos a hablar, que llame, un consejo y alentarlo, amén, motivarlo, amén, a que tome una buena decisión, pues. ¿Sí me explico? Amén. Sí, hermano. Sí, hermano, quiero opinar un poquito. La autoridad, ciertamente, la verdad, a nadie nos gusta. Hay que ser honestos en los seres humanos, y más cuando se nos impone algo. Es como la autoridad, de repente, a veces hace uno ciertas cosas y lo haga la patrulla y como, ¿por qué a mí, verdad? Es algo, ¿no? Entonces, la autoridad siempre debemos de someternos, nos guste o no nos guste, porque es la autoridad. Por ejemplo, en el caso de mi patrón, la verdad, es muy buena persona y excelente persona, pero cuando lo agarra uno así en sus 5 minutos, es extremadamente exigente y a veces me habla y no tiene razón. Me pega unas, oye, y allá, y yo, pues ahora qué hice, ¿no? O sea, no depende de mí que salga el trámite. Digo, es que estaba cerrado, Infonavit cerró toda la semana. Pues yo no sé, pero yo quiero ese trámite el lunes. Y al rato me llama y me dice, discúlpame, la verdad, yo entiendo y todo eso. Pero en ese momento, pues yo no le contesto, o sea, me quedo callado. Pues, yo sé que yo tengo la razón y en su momento él recapacita, ¿no? Entonces, en todos los sentidos, ¿hasta qué punto debemos de someter, como usted dice, a la autoridad? Pues en todo momento, porque mi pastor en un momento dado me va a dar un consejo y no me va a gustar. Hay que ser realistas y yo quiero hacer otra cosa. Y eso no me da el derecho de que yo empiece a andar divulgando mi opinión, pues porque simplemente usted me lo dijo. ¿Qué debo de hacer yo? Pues orar al Señor y en un momento dado esperar el momento oportuno para hablar con usted. Que sabe que bueno, pues mire, estoy de acuerdo por eso, ¿ok? Pues si cambia de opinión, pues qué bueno, que ya ha pasado, ¿no? Que yo he hablado con usted y usted ha recapacitado. Claro. Y creo que eso es de humanos. Por eso dice la Biblia, someteos unos a otros, como en el amor y en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y eso es bien importante, ¿no? Pero pues, ciertamente la autoridad, la verdad, no tiene un buen sabor. No tiene un buen sabor y de parte del que tiene la autoridad es mucha responsabilidad. Porque parece que no, o se nos olvida que vamos a ir a dar cuentas. O sea, vamos a dar cuentas. Y eso me hace temblar. Vamos a ir a dar cuentas de la autoridad. ¿Sí? Del liderazgo que Dios nos dio. Amén. Permíteme, hermano. Sumisión, o sea, someterse,
no es por imposición. No es que yo te lo imponga, es que no. Es una actitud voluntaria. ¿Sí? Yo quiero hacer lo que el líder dice. O sea, eso es lo que a Dios le agrada y es lo que funciona, hermanos. Amén. Fíjese, hermana, usted no se va a someter a su esposo porque él lo merezca o porque él tenga atributos en sí mismo que lo hagan digno de que usted le obedezca. Es simplemente porque Dios lo puso ahí. Así. Usted lo escogió. Amén. ¿Sí me explico? Claro, nadie te impuso el esposo. O sea, lo que pasa es que estas cosas se hablan poco, pero sometimiento no es porque yo sea una persona agradable, hermano. Yo sé que algunos de ustedes yo no les agrado. De hecho, yo lo sé. Amén. Pero no es porque yo sea agradable para usted que usted se tiene que someter al líder. Es porque simplemente Dios me puso aquí. Amén, amén. 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 Al esposo quizá su carácter, como se lo dijo, no le gustó. Amén. Pero no es porque me guste cómo me trata, hermano. No es porque a ti te guste cómo es tu patrón. Es porque es tu autoridad. Amén. Así de sencillo. Me dolió, quizá me hizo sentir mal, pero yo lo voy a obedecer. Amén. Yo lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios ha puesto. Siempre y cuando no sea pecado, no sea ya que te va a latigazos, no. ¿Sí? No. Pero es simplemente algo que es parte de su jerarquía. El ordenarle que yo haga ciertas cosas. Amén. Yo someterme es obedecerlo. ¿Cómo qué? Como al Señor. ¿Sí? Como usted argumenta algo con Dios. Cuando Él le dice haz esto. Él es Dios. Él es la autoridad, hermano. ¿Por qué me pides esto, Señor? No. ¿Por qué lo obedecemos? Porque Él es Dios, Él es la autoridad. En este caso no es que su esposo sea Dios, pero es la autoridad. ¿Sí me explico? Esa es la cualidad, o más bien la calidad del sometimiento, de la sumisión bíblica. Amén. ¿Sí? Simplemente porque Él es a quien Dios puso sobre mí. Amén. Y a su vez, Él está bajo una autoridad superior. Y la superior, luego la más superior, hasta que lleguemos a Dios. Amén. Esto es un tema bien difícil. Amén. Es un tema complicado. Amén. Pero hay una bendición en la sumisión. Amén. Hay una bendición en obediencia. Amén. ¿Sí me explico? Cuando lo hacemos como la palabra de Dios nos lo indica. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos y hermanas. Amén. No es obedecer simplemente porque la persona quien se ha puesto como mi autoridad me caiga bien. No. Sumisión bíblica va más allá. ¿Amén? Obedezco, ¿por qué? Porque es a quien Dios ha puesto. A Él o a la autoridad que está encima es a quien Dios le va a pedir cuentas. Amén. Vamos a continuar con este tema porque miren ahora. Pero muy interesante. Amén. Yo sé, como le digo, que estos temas son difíciles y más en nuestra sociedad, en una cultura que se basa en la liberalismo, el individualismo sí, a mí nadie me va a decir, o yo voy a hacer solamente hasta donde yo entienda o me guste, lo demás no tengo por qué someterme. ¿Me explico? Es difícil, hermano. Amén. Pero es un tema bíblico en el cual hay mucha bendición. Amén. Vamos a continuar con este tema y después vamos a hablar del amor del marido, del varón, del marido hacia su esposa. Amén. Porque también en eso hay muchas deficiencias. Muchas deficiencias. Hermano, sí. Un ejemplo de una mujer que fue librada de la muerte fue la esposa de Nabal. Ajá. Cuando ella se veía que era una mujer sumisa, ¿verdad? Por respeto a Dios. Pero cuando David le dice, mujer, por la acción que ella hizo, ¿verdad? Fue librada de morir ella y el esposo. Y toda la casa de Nabal. Porque actuó con sabiduría. Ajá. Y hay muchos ejemplos de mujeres, por ejemplo, que han sido sumisas
casa, como en el caso de Ananías y Zafira. Ella sabía cuando Pablo le dice, Pedro le dice, tú sabías lo que tu marido iba a hacer y ella misma lo apoyó. Ella pudo haber dicho no, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Mas sin embargo siguió a lo malo del marido. Fue sumisa, pero a lo malo del marido y ella pereció. Los ejemplos muy claros, es cierto. Muy bien, continuamos el próximo miércoles. No, ya no voy a estar aquí. Bueno, si estoy aquí, Dios lo permite, continuamos. ¿Saben pues?